Un joven pobre, recogiendo chatarra en las calles de Japón, un fracaso que lo dejó al borde de la ruina y una visión que cambió para siempre la industria automotriz mundial. Esta es la historia de Soichiro Honda, el hombre que desde la nada, desarmando bicicletas y fabricando pistones fallidos, desafió a gigantes como Toyota y Nissan. Cuando la guerra destruyó su taller, convirtió los escombros en oportunidades. Creó una motocicleta con piezas abandonadas que no solo puso a Japón en movimiento, sino que transformó su humilde idea en un fenómeno mundial. El fracaso lo fortaleció, la innovación lo definió. Desde las calles hasta la Fórmula 1, rompió todas las reglas y cambió el curso de la historia. Y lo hizo a su manera. ¿Te atreves a seguirlo? Soichiro Honda nació el 17 de noviembre de 1906 en el pequeño pueblo de Komyo, en la provincia de Shizuoka, Japón. Su padre, Jihei Honda, no tenía mucho, pero trabajaba duro como herrero y también reparaba bicicletas. Su madre, Mika, era una mujer sencilla, dedicada a cuidar de Soichiro y sus 8 hermanos. No había lujos en la casa de los Honda, de hecho, muchas veces no había ni lo básico. Soichiro creció en la pobreza y desde muy pequeño entendió que si quería algo, tendría que ganárselo con sus propias manos. Una de las imágenes más recurrentes de su infancia es verlo recorriendo las calles de Komyo, buscando chatarra para vender. Soichiro, apenas un niño, iba por ahí, rebuscando entre montones de metal viejo, tornillos sueltos y piezas oxidadas. Lo hacía porque sabía que cualquier yen que pudiera juntar era de ayuda para su familia, pero más allá de eso, lo fascinaba. Le encantaba descubrir cómo funcionaban esos cacharros y muchas veces no los vendía, sino que se los llevaba a casa para desarmarlos y entender su funcionamiento. A pesar de todo esto, Soichiro nunca fue un buen estudiante. En la escuela, las matemáticas y la gramática le aburrían. Prefería estar en el taller de su padre ayudando a reparar bicicletas o simplemente jugando con las herramientas. Para él, aprender no era memorizar, sino ensuciarse las manos y probar una y otra vez hasta dar con la solución. De hecho, una de sus anécdotas más curiosas es que, siendo muy pequeño, en lugar de gastar el poco dinero que tenía en juguetes, lo gastaba en ver carreras de autos. Iba a pie durante kilómetros para escuchar el rugido de los motores, algo tan lejano para un niño pobre en una zona rural de Japón, pero que ya le despertaba una pasión imparable por la velocidad y los motores. Los Honda no tenían mucho, pero Soichiro nunca dejó que eso lo desanimara. En lugar de pensar en lo que le faltaba, siempre estaba buscando cómo aprovechar lo que tenía a su alcance. Jihei, su padre, notó esa chispa en él desde pequeño, y aunque no podían darle muchas cosas materiales, le enseñó algo que sería crucial: la importancia de la perseverancia. Esa infancia dura, marcada por la necesidad, educó su carácter. Soichiro aprendió desde muy joven que no podía rendirse ante los obstáculos. Para él, los problemas no eran más que retos por superar, y si algo no funcionaba, lo desarmaba y lo volvía a intentar. Esta mentalidad de prueba y error fue algo que llevaría consigo durante toda su vida y causaría impacto en esta gran historia. A los 15 años, Soichiro dejó su hogar en Komyo con un sueño que parecía demasiado grande para un joven de su origen: dominar la mecánica y construir su propio futuro. Su primer destino fue Tokio, donde consiguió un puesto como aprendiz en el famoso taller Art Shokai. Allí aprendió los fundamentos de la mecánica, desde reparar bicicletas hasta coches, pero no se conformaba solo con lo que aprendía durante el día. Mientras los demás cerraban el taller y se iban a casa, Soichiro se quedaba después de horas. No le importaba trabajar en silencio, rodeado de piezas de motor y herramientas dispersas. Desarmaba coches por completo, examinando cada tornillo, cada válvula, y volvía a armarlo, una y otra vez. En esos primeros años en Tokio, Honda no solo trabajaba, sino que observaba con detenimiento. Durante este periodo, se enfrentó a un complejo de inferioridad. Venía de un pequeño pueblo y muchas veces sentía que no estaba a la altura de los mecánicos más experimentados. Sin embargo,
En lugar de dejarse vencer por el sentimiento, lo usaba como motivación. Curiosamente, Honda no solo desarmaba autos por hobby, sino que comenzó a diseñar y fabricar sus propias herramientas. Según él, las herramientas disponibles no le permitían trabajar como quería. Un momento que marcó su vida en esos años fue cuando presenció su primera carrera de autos en Tokio en 1928. Mientras otros veían autos compitiendo, Soichiro veía mucho más. Máquinas de precisión diseñadas para la velocidad. Aunque parecía que estaba en el camino correcto, la vida en Tokio no fue fácil. Durante sus primeros proyectos, cometió errores que casi lo dejaron sin trabajo. Pero Soichiro regresaba al taller con más fuerza que antes, decidido a encontrar el éxito donde otros veían solo fracasos. Después de varios años en Tokio con las manos endurecidas por el trabajo y el conocimiento adquirido en el taller Art Shokai, Soichiro Honda decidió que era el momento de regresar a su ciudad natal. Con poco dinero, pero con una visión clara, abrió su propio taller mecánico. El taller no era grande. Estaba ubicado en una modesta construcción de madera donde apenas cabían algunas herramientas y un par de bicicletas. Honda, insatisfecho con limitarse a las reparaciones de siempre, comenzó a experimentar. La idea de fabricar pistones le llegó mientras observaba cómo los motores que reparaba fallaban repetidamente debido a la baja calidad de los componentes. Estaba convencido de que podría hacerlos mejor. Así, en ese pequeño taller, comenzó a diseñar lo que sería su primer gran intento de innovación: los pistones para motores. Con entusiasmo, invirtió todo lo que tenía en este proyecto. Pasaba horas diseñando y probando, pero la realidad pronto llegó. A pesar de sus esfuerzos, los pistones que había fabricado no cumplían con los estándares de calidad necesarios para el exigente mercado. Soichiro creyó haber encontrado la oportunidad de su vida cuando Toyota, una de las principales fabricantes de autos en Japón, mostró interés en su producto. Era su momento, él lo sabía. Sin embargo, cuando Toyota probó los pistones, el veredicto fue devastador. Ni uno servía ni uno cumplía con las especificaciones técnicas necesarias. El rechazo de Toyota no fue solo un golpe profesional. Honda había invertido todo lo que tenía en ese proyecto. Cada yen que había ganado en Tokio y cada recurso que había acumulado en su taller se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Estaba al borde de la ruina financiera. Pero Soichiro, a pesar del rechazo, en lugar de abandonar, volvió al taller y trabajó para mejorar su diseño. Pasaron 2 años en los que Honda prácticamente vivía en su taller, rehaciendo el proceso desde cero. Día tras día, rediseñaba, probaba y mejoraba cada detalle. Finalmente, después de incontables intentos y ajustes, Honda logró lo que parecía imposible. Su nuevo diseño de pistones cumplía con los estrictos estándares de calidad de Toyota. Y esta vez, cuando la empresa probó sus pistones, quedaron satisfechos. El trato finalmente se cerró. El contrato con Toyota fue un momento crucial en su vida, sobre todo en el ámbito financiero, el primer gran paso hacia el éxito que cambiaría su futuro. Déjanos tu comentario. ¿Has enfrentado algún fracaso que luego se convirtió en una lección valiosa? La guerra lo cambió todo. En aquellos años oscuros, Japón estaba sumido en el caos y cualquier idea de progreso parecía una fantasía lejana. Soichiro Honda no fue la excepción. Su taller, que hasta entonces había conseguido ciertos éxitos, sufrió los estragos de la guerra. Pero lo interesante no es solo lo que le pasó al negocio, sino lo que le pasó a él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Soichiro Honda no fue llamado a luchar al frente. En su lugar, fue asignado a trabajar en una fábrica donde se producían hélices para aviones. El gobierno japonés, necesitado de cada recurso y cada mente capaz, lo consideró más valioso en ese entorno que en las trincheras. A primera vista parecía una bendición, pero no fue tan simple. La guerra lo alcanzó de todas formas. Los bombardeos arrasaron su fábrica y lo que había construido durante años quedó reducido a escombros. Imagina lo que debe haber sentido, ver todo por lo que había trabajado derrumbarse en cuestión de minutos. Pero Honda no era del tipo que se quedaba llorando sobre las ruinas. No, él tenía una forma muy particular de ver los problemas.
Con la guerra terminada, Japón estaba en una situación crítica. Había falta de todo, excepto de ingenio. Y ahí es donde Honda volvió a ser distinto. Mientras otros veían destrucción y motores abandonados, él vio una oportunidad. Soichiro sabía que el país necesitaba moverse, literalmente. Así que en lugar de esperar a que las cosas mejoraran, tomó lo que tenía a mano. Motores de generadores militares desechados. Y en 1946, con esos motores, nació la Honda A-Type. No era un vehículo lujoso ni poderoso, pero cumplía su misión. Era accesible, eficiente y justo lo que la gente necesitaba en un Japón en plena reconstrucción. Aquella motocicleta se convirtió en su primer gran éxito. Mientras los demás veían en la chatarra solo restos de guerra, Honda veía el futuro. Lo que había comenzado como una adaptación improvisada para salir del paso, terminó siendo el primer paso hacia lo que hoy conocemos como uno de los mayores imperios del mundo. Honda tenía una visión clara y una mentalidad que rompía con lo tradicional. Después de los primeros éxitos, no se conformó con ser solo un fabricante más en Japón. Soichiro Honda y su socio, Takeo Fujisawa, querían llevar la empresa al siguiente nivel. Y lo lograron. A finales de los años 50, Japón estaba en plena recuperación económica. La gente empezaba a tener más dinero en los bolsillos, pero el transporte seguía siendo un problema. Los coches aún eran caros y no todos podían permitirse uno. Honda vio una oportunidad ahí. En lugar de fabricar motocicletas caras, decidió enfocarse en algo diferente. Una moto que fuera barata, confiable y accesible para todos y... Así nació la Honda Super Cub en 1958. Cuando Soichiro y Fujisawa diseñaron la Super Cub, querían que fuera tan simple que cualquiera pudiera usarla, sin importar su experiencia con las motocicletas. De hecho, una de las características más innovadoras fue que la Super Cub tenía un diseño que permitía manejarla con una sola mano. Esta idea no era solo por comodidad, sino porque en Japón muchas personas llevaban mercancías o incluso niños pequeños en sus brazos mientras se desplazaban. Querían crear algo que realmente se adaptara a las necesidades del día a día. Una de las anécdotas más famosas sobre la Super Cub es cómo el equipo de Honda la probó. En lugar de hacer pruebas en un laboratorio, los ingenieros de Honda se lanzaron a las calles. Literalmente recorrieron todo tipo de terrenos, desde las congestionadas calles de Tokio hasta los caminos rurales más accidentados de Japón, para asegurarse de que la moto fuera resistente y fácil de manejar en cualquier situación. ¿Cuál fue el resultado? Fue un éxito instantáneo. Las ventas comenzaron a dispararse en Japón, pero lo más impresionante fue lo que ocurrió en el extranjero. En Estados Unidos, donde la cultura motociclista estaba dominada por Harley Davidson y otras marcas más grandes, Honda rompió con los estereotipos. Mientras que en esa época las motos se asociaban con rebeldes y pandillas, Honda cambió la narrativa por completo. En 1963, Honda lanzó una campaña publicitaria en Estados Unidos que se volvió legendaria. Conoces a las personas más amables en una Honda. Fue una jugada brillante. En lugar de vender velocidad o rebeldía como las marcas tradicionales de motocicletas, Honda ofreció algo diferente. Una moto para el ciudadano común, para la persona trabajadora, para cualquiera que necesitara moverse de forma barata y eficiente. Cambió la percepción de lo que significaba ser un motorista. ¿Qué sucedió? Pues que la Super Cub se convirtió en la moto más vendida de la historia. Hasta hoy, se han vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo y sigue siendo un modelo icónico. Desde las calles de Tokio hasta las rutas rurales de África, la Super Cub ha sido el vehículo preferido por millones de personas. Fue la moto que puso a Honda Motors en el mapa internacional y transformó a la empresa en el mayor fabricante de motocicletas del mundo. Después de haber conquistado el mundo de las motocicletas, Soichiro Honda quería más. A finales de los años 60, mientras su marca seguía acumulando éxitos con la Super Cub, Honda decidió aventurarse en el terreno más competitivo de todos, los automóviles.
El mercado en Japón estaba dominado por gigantes como Toyota y Nissan, pero su enfoque seguía siendo el mismo que cuando empezó, y él creía que podría hacerse un hueco, creando vehículos accesibles, confiables y eficientes. Y eso lo llevó a su siguiente gran reto: diseñar un automóvil que pudiera competir no solo en Japón, sino en todo el mundo. El primer gran éxito en esta nueva etapa llegó con el lanzamiento del Honda Civic en 1972, un auto pequeño, compacto y extremadamente eficiente. Mientras las grandes marcas seguían produciendo coches enfocados en la potencia, Honda entendió que el futuro estaba en la eficiencia y el consumo reducido de combustible. Esto fue especialmente importante en los años 70, durante la crisis del petróleo, cuando el precio del combustible se disparó. De repente, la demanda por autos pequeños y que consumieran poca gasolina se disparó, y Honda estaba perfectamente posicionado. Al diseñar el Civic, Soichiro y su equipo no solo querían un auto que fuera económico, sino también ecológico. El Civic fue uno de los primeros autos en cumplir con las nuevas normativas de emisiones que empezaban a imponerse en Estados Unidos, gracias a un motor innovador llamado CUCC. Este motor no solo fue eficiente, sino que permitió que el Civic superara las exigentes regulaciones ambientales sin necesidad de un convertidor catalítico, algo revolucionario en ese momento. En 1974, el Honda Civic fue nombrado Coche del Año en Japón, y en Estados Unidos recibió elogios de la crítica por su rendimiento y eficiencia. Pero lo más impresionante fue que muchos de sus competidores comenzaron a seguir el ejemplo de Honda, intentando replicar el éxito de este pequeño coche que estaba tomando el mundo por sorpresa. Pero Soichiro no se detuvo ahí. Honda Motors continuó innovando y pronto lanzaron otros modelos de éxito, como el Accord, que se convirtió en otro pilar fundamental de la empresa. La expansión de Honda a los automóviles fue tan exitosa que en apenas una década la empresa ya no solo dominaba el mercado de motocicletas, sino que se había consolidado como uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo. Honda entró en la Fórmula 1 por primera vez en 1964, un movimiento audaz para una empresa que hasta entonces era conocida por sus motocicletas. Pero Honda, al adentrarse en este mundo, en lugar de seguir el camino tradicional de otros fabricantes y simplemente ser proveedor de motores, decidió construir tanto el chasis como el motor de su monoplaza. Y aunque sus primeros resultados no fueron impresionantes, todo cambió en 1965, cuando lograron su primera victoria en el Gran Premio de México con el piloto Richie Ginter, convirtiendo a Honda en el primer fabricante japonés en ganar un Gran Premio. A finales de los años 60, debido a los altos costos, Honda se retiró de la Fórmula 1, pero regresó en los 80 como proveedor de motores, una decisión que marcaría el comienzo de su época dorada. En 1988, Honda formó una alianza con McLaren, y el dominio fue absoluto. Ese año, McLaren-Honda ganó 15 de las 16 carreras, con Ayrton Senna y Alain Prost a los mandos. El motor Unke 6 turboalimentado de Honda se convirtió en una leyenda, llevando a la marca a 6 campeonatos de constructores y 5 títulos de pilotos en los 80 y 90. Después de otro retiro temporal, Honda regresó a la F1 en 2015 y tras superar dificultades con McLaren, finalmente encontró el éxito junto a Red Bull Racing. En 2021, Max Verstappen ganó el campeonato de pilotos, marcando otro capítulo triunfal para Honda en la élite del automovilismo. Este recorrido por la Fórmula 1 no solo elevó el prestigio de Honda, sino que también mejoró su tecnología de motores, que luego se aplicó a sus coches de calle. La historia de Soichiro nos recuerda que no importa de dónde vengas, sino lo lejos que estás dispuesto a llegar. Desde un pequeño taller en Japón hasta conquistar el mundo automotriz, Honda demostró que los sueños no conocen límites. Pero esta no es la única historia inspiradora de éxito que desafía las adversidades. Al igual que Honda, un niño pobre empezó a crear zapatos desde la cocina de su madre, dando origen a lo que hoy conocemos como el imperio de Adidas.
Te dejo con este video para que descubras esta increíble historia llena de baches y traiciones entre familiares que comenzó con muy poco y terminó cambiando la historia de la moda deportiva para siempre.